Bienvenidos a la Cátedra de Psicopedagogía. Quien les habla es su profesora, el ingeniero Francis Sarmiento. Vamos a ver la unidad número 1, la cual trata sobre el hombre como unidad biopsicosocial. En la presente unidad se va a hablar sobre el hombre como unidad biopsicosocial, el crecimiento y desarrollo como procesos humanos, factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo, endógenos, exógenos y la interacción herencia-medio social, etapas fundamentales del desarrollo humano, etapa prenatal, etapa postnatal y factores de riesgo pre- y postnatal. El hombre como unidad biopsicosocial. Los factores biológicos permiten que el hombre sea considerado un elemento viviente, con todos los procesos que le son propios. Dichos factores comprenden los genes, las células, cuyos elementos son los organelos celulares, los órganos, formados por un conjunto de células con funciones determinadas, y los sistemas, constituidos por conjuntos de órganos. En este nivel, la interacción se efectúa por medio de la sangre, linfa, sistema nervioso, endocrino y el inmunitario. Con relación a los factores psicológicos, el hombre es la única especie que tiene conciencia de sí, capaz de autocrítica y autocontrol, con estructuración del pensamiento y con valor ético de sus actos. Entre estos factores encontramos los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los instintos y el comportamiento del ser humano. El hombre es un ser biológico que se hace social y crea una cultura. Es un ser socializado que presenta unas relaciones con sus semejantes. Los factores socioculturales se refieren a todo lo aprendido por el hombre durante el proceso de antropogénesis y de la historia de la humanidad, lo cual surge como un resultado de la comunicación con otros hombres. Entre estos factores encontramos las creencias, los hábitos, las costumbres, las aptitudes, los conocimientos, las tradiciones, los conocimientos, las normas, las leyes, los aspectos económicos, los aspectos religiosos y los aspectos ambientales, como vivienda, servicios públicos, etc. El hombre como un ser de necesidades. La necesidad puede entenderse como una falta, deficiencia o carencia de algo en el individuo. Hay que distinguir las necesidades primarias, básicas o elementales de las necesidades secundarias o de tipo social, derivadas por la interacción de la educación y fuerzas sociales. Las necesidades primarias o elementales incluyen las necesidades de cosas y de condiciones de asimilación, cuya carencia hace que la persona perezca. Se refieren a la supervivencia física. La carencia de satisfacción de estas necesidades produce un deterioro de la salud integral. Dentro de estas encontramos las fisiológicas, como el alimento, la respiración, el oxígeno, el sueño, la reproducción, las de protección a la intemperie, vivienda y vestido, y finalmente la necesidad de amor y pertenencia. La satisfacción de las necesidades primarias es la base o el trampolín para el surgimiento de las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias se refieren a aquellas necesidades de cosas y condiciones concretas que surgen como alternativa, entre las cuales es posible escoger para satisfacer de medios materiales de vida. Aparecen cuando las fuerzas productivas de la sociedad han alcanzado un desarrollo suficientemente elevado y cuando la organización ha creado posibilidades reales de asimilación de los objetos del mundo exterior. Cuando no hay elección o posibilidades de realización, las necesidades secundarias no aparecen o quedan en estado embrionario. Dentro de estas necesidades encontramos la del conocimiento, comunicación, educación, aprecio, justicia, saber y comprender, estética, recreación, deporte, trabajo, obligaciones legales, prestigio, entre otras. También debemos considerar las necesidades humanas según la pirámide de Maslow, el cual plantea que la evolución psicológica del hombre se produce a medida
que, librándose de sus necesidades fisiológicas y sublimando sus instintos, el hombre llega a proyectar sus nuevas necesidades en niveles superiores de aspiración. El más elevado de los mismos es la autorrealización. La evolución de las necesidades humanas comienza con las fisiológicas. Una vez satisfechas, estas surgen las necesidades de seguridad, luego las de amor y pertenencia, posteriormente las de estimación y finalmente las de autorrealización. En la siguiente imagen se muestra la pirámide de Maslow, la cual comienza en su base de acuerdo a las necesidades fisiológicas o básicas del ser humano, como lo son la alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexo. Subimos un peldaño, está la necesidad de seguridad, necesidad de sentirse seguro y protegido, de vivienda y un empleo digno. Subimos a las necesidades sociales, que serían el desarrollo afectivo, asociación con las demás personas, aceptación, afecto, intimidad sexual. Subimos al siguiente peldaño, donde aparece la necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito, para finalmente llegar a la cúspide de la pirámide con la necesidad de autorrealización, del desarrollo del potencial, donde el ser humano ya él ve satisfecha todas sus necesidades. El crecimiento y desarrollo como procesos humanos. En la siguiente imagen podemos observar la etapa prenatal, la cual es de 0 a 9 meses, cuando está en la barriga de su mamá, pasa a la infancia, que es de 0 a 6 o 7 años, ese es el periodo de infancia. Pasamos a la niñez de 8 a 10 u 11 años, luego a la pubertad, que sería de 10 u 11 a 13 años, posteriormente la adolescencia de 14 a 20 años, la juventud, la cual es una etapa entre los 20 a 25 años, la adultez de 25 años a 60 años, para finalmente la ancianidad, que es de 60 años o más. Pasamos a los factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo. Factores endógenos, factores exógenos. Dentro de los factores endógenos se encuentra la información genética, el funcionamiento hormonal, la integridad orgánica. Y dentro de los factores exógenos podemos encontrar la alimentación, los factores afectivos y las condiciones sanitarias. Existen factores que afectan el desarrollo humano, como lo son la herencia y medio ambiente. En cuanto a la genética, influye en el tamaño del cuerpo del individuo, que exista algún tipo de retraso leve, inteligencia elevada de padres biológicos, un desarrollo físico-motor elevado o muy bajo, lenguaje, maduración neurobiológica y muscular para que el niño pueda hablar en la edad adecuada, la obesidad, gen que controla el apetito. En cuanto al ambiente, tendríamos la nutrición, la alimentación que se le da al niño, el ejercicio, el ambiente positivo o negativo donde se desenvuelva ese niño, el ambiente enriquecido o pobre, el ritmo y el momento de que ocurra, es decir, es gatear, caminar, correr, si existen algún tipo de estímulos en el hogar, la probabilidad alta de hablar antes por la interacción que ocurre en el hogar. Hay niños que hablan rápidamente, como hay niños que tienen retraso en el hablar, y todo influye en el medio ambiente. Etapas fundamentales del desarrollo humano. Está la etapa prenatal. El desarrollo prenatal pasa por 3 periodos: el periodo germinal, embrionario y fetal. El periodo germinal, que va desde la concepción a la implantación o adhesión a la pared uterina, dura alrededor de 14 días. En esa figura se puede observar el desarrollo temprano del cigoto a blastoncito, lo cual incluye lo que es el periodo germinal.
Pasamos a lo que es el periodo embrionario, el cual se extiende desde la 2ª semana a la 8ª semana después de la concepción. En la figura se observa el desarrollo del embrión humano de la 3ª a la 8ª semana después de la concepción. El embrión crece de aproximadamente 2,5 centímetros después de la 3ª semana y algo más de 3 centímetros al final de la 8ª semana. El periodo fetal, que va desde la 8ª semana al final del embarazo. En la figura se puede observar el desarrollo embrionario desde la 2ª hasta la semana número 15 después de la concepción. Factores de riesgo en la etapa prenatal. Existen un sinfín de factores de riesgo en esta etapa, los cuales los vamos a ver en las siguientes láminas. El vómito pernicioso, que es una condición de las embarazadas donde vomitan de manera permanente y esto trae como consecuencia la deshidratación y pérdida del embarazo. Posteriormente, lo que es la toxemia o preeclampsia, que es la subida de tensión de las embarazadas y que afecta directamente al feto. Uno de los factores de riesgo en la etapa prenatal tenemos lo que es la amenaza del aborto, el cual tiene características particulares como son el sangrado vaginal, cólicos abdominales en la embarazada, dolor lumbar y reducción de los síntomas del embarazo. En cuanto a los factores de riesgo, continuamos con lo que es la placenta previa. En la figura se observan 3 diferentes tipos de placenta ubicadas en diferentes regiones de lo que es la bolsa amniótica y pueden observar claramente que una placenta normal está por encima del feto, es decir, en la parte superior del abdomen de la embarazada. La placenta previa marginal es cuando está de lado y la placenta previa completa es cuando se encuentra en la parte inferior del abdomen de la embarazada. Es una condición delicada de la embarazada, la cual debe permanecer en reposo para evitar la pérdida del feto. El embarazo extrauterino o embarazo ectópico es una condición delicada, la cual el embrión se implanta en un sitio diferente al donde debería de estar para poder desarrollarse plenamente como un embarazo normal. Por ejemplo, se forman los ovarios en el íxmico, en el tubárico o ampular, abdominal, intramural o en la cervical. Cualquiera de esas ubicaciones pueden producir graves daños a la salud, además de producir la muerte a la persona embarazada si no se trata a tiempo esta condición. Continuamos. Entre los factores de riesgo en la etapa prenatal se encuentra la incompatibilidad de RH, cuando la sangre del padre y de la madre son incompatibles y por lo tanto producen graves consecuencias y problemas de salud al niño. Cuando la madre contrae la enfermedad de la rubiola estando embarazada, esto puede traer graves consecuencias a la salud del niño. Por ejemplo, nacen niños con microcefalia, con problemas cardíacos y cataratas. Continuamos con lo que es la toxoplasmosis, que es la infección de la madre a través de alimentos contaminados por las heces de algunos animales. Esta infección a la madre se le transmite lo que es el Toxoplasma gondii y produce daños irreversibles en la salud del recién nacido, debido a que al nacer puede nacer con condiciones como hidrocefalia o como retraso mental severo. Para finalizar, tenemos entre los factores de riesgo la edad de la madre. Tenemos una tabla donde nos indican las madres entre 15 y 19 años. En su parte física es un embarazo de alto riesgo debido a que su cuerpo no está preparado para sostener un embarazo. La parte emocional es muy escasa preparación debido a que son unas niñas en el ámbito laboral, obviamente sin experiencia, y va dirigido todo hacia el fracaso escolar y deserción escolar. En cuanto a la vitalidad, tienen mucha energía. Con hijos existe la desprotección y existe empatía.
Continuamos con la madre entre 20 y 35 años, la cual está preparada físicamente, está en el momento perfecto para concebir. Emocionalmente está en vías aún de aprendizaje. En su ámbito laboral puede que se encuentre en un periodo de formación, estudiando en la universidad, todavía joven para volver al mercado laboral. Continuamos con la vitalidad, tiene un óptimo nivel de energía, con hijos, falta de normas y equilibrio. Y para finalizar, la madre de 35 años o más, la cual físicamente es un embarazo de riesgo, emocionalmente se encuentra preparada, en el ámbito laboral aspira a otras metas personales, la vitalidad tiene menos vitalidad y con hijos, sobreprotección y experiencia. Cabe destacar que biológicamente la edad perfecta para que una madre pueda concebir es entre los 20 y 35 años, debido a que su físico está en el momento perfecto y nacería un bebé totalmente sano. Las madres entre 35 o más años corren embarazos de alto riesgo por cuestiones de la edad. Gracias por su atención.